El 2 de noviembre de 1998 Mankind recibió por parte de Vince McMahon el título luego de ser reconocido como el rey de la lucha violenta. El título, que constaba de una correa rota pegada con cintas adhesivas donde se leían las palabras Hardcore Champion o Campeón Violento en español, era defendido en luchas de reglas hardcore, o sea sin descalificación de ningún tipo, sin importar armas o interferencias y que las cuentas valían donde fueran. Como todos los campeonatos se debía clasificar para ser el retador número 1. Hasta aquí podríamos decir que era un título midcard ya que no se pedía que el campeón tuviera un peso límite como pasaba con el campeonato crucero. Pero con la entrada en vigencia de la regla de 24/7, la cual estipulaba que el campeonato estaba en línea cada minuto de cada día, podríamos decir que el título se convirtió en un título terciario y muy accesible para los jobbers. ¿Por qué lo digo? Pues enumeremos. Un campeonato que es defendido en todo momento y en cualquier parte, con libertad para usar las armas que se te dé la gana, el hecho de que no había que ser retador número 1 para enfrentar al campeón, por tanto cualquiera podía atacar al campeón en cualquier momento. La única restricción era que debía haber un árbitro que hiciera la cuenta. Traducción. Un campeonato fácil para luchadores sin muchos logros o ninguno. No en vano muchos dijeron que esta regla devaluó el campeonato, por poner un ejemplo Crash Holly perdió el título mientras dormía. Pero no se confundan, no estoy diciendo que todos los que ganaron este título eran luchadores mediocres o derechamente jobbers, muchos eran midcarters como Bradshaw, Jeff Hardy, Goldust y Ian Regal. O en otros casos luchadores con experiencia en lucha extrema como RBD, Tommy Dreamer, los Dudley Boyz, Raven, Crash y Hardcore Holly, por nombrar algunos. En cuanto a main eventers verdaderos, pues nunca se relacionaron mucho con este campeonato, como ya se mencionó, era un campeonato muy fácil de conseguir y con una división que no eran precisamente de ser evento central, por lo que no es de extrañarse que Shawn Michaels, Triple H o Steve Austin nunca ganaran el campeonato, puesto que estaban ocupados en los feudos más importantes. Pero esto también tuvo excepciones como Kane, el Big Show y el mejor ejemplo en este caso el Undertaker, quien ganó el título en una pelea contra RBD, y si bien solo tuvo un reinado consiguió varias defensas exitosas contra luchadores más apegados a luchas hardcore, como los Hardys, dando buen peso al título ya que en ese momento tenía un gimmick de motociclista rudo, que calzaba perfecto con las luchas violentas por el título. Undertaker perdería el título a los 2 meses de haberlo ganado en una lucha en la que interfirió La Roca, empezando un feudo con él y dejando el título de lado. El título también fue ganado por algunas divas. Sin embargo, no fueron un factor importante dentro de la historia de este título, y no lo digo por machista, sino porque de las 4 divas que ganaron el título, todas lo perdieron la misma noche que lo ganaron, destaca entre ellas Trish Stratus, una de las divas más importantes en la historia de la UE, quien su reinado duró menos de 1 minuto, teniendo un doloroso final luego de que Bubba Ray Dudley la hiciera atravesar una mesa, y todo después de una lucha en la que no pudo ganar el título femenino, sin dudas una mala noche para ella. Finalmente el 26 de agosto de 2002 tras 4 años en línea, que se tradujeron en 234 reinados de 52 campeones diferentes, el campeonato hardcore fue unificado con el Intercontinental en una lucha entre el campeón hardcore Tommy Dreamer y el Intercontinental RBD, ganando este último en una lucha que Jerry el Rey Lawler definió como la última lucha hardcore que iban a ver, y en cierto modo tuvo razón. El título fue visto solo 2 veces más. La primera en 2003 cuando la correa se le fue entregada a Mick Foley en reconocimiento a su trayectoria en la UE, algo parecido a cuando se le otorgó el título la primera vez, pero sin ser reactivado. La segunda vez fue en 2006, cuando una vez más Mick Foley, esta vez acompañado por Edge, revivieron el título como co-campeones en un feudo contra Tommy Dreamer y Terry Funk, a los que derrotaron. Una vez terminado el feudo el título no volvió a ser visto. Bueno, suficiente introducción. Vamos a lo que nos convoca. ¿Qué pasaría si el campeonato hardcore fuera reactivado? Bueno, sé lo que están pensando la mayoría de ustedes. Mientras esté la era PG no volverá la violencia, ni la sangre, ni las luchas decentes y tendremos que ver cómo Super Sena usa su propia regla de 24/7 que tiene en el campeonato mundial, y tienen razón, pero como dicen, soñar no cuesta nada. Ahora bien, como dije anteriormente, en la división hardcore estaban jobbers, midcarters y extremistas. Sobre los extremistas, el único que queda en la UE es RBD, así que es más que obvio que le soltarían el título un par de veces, pero como podrán imaginarse, no pueden cargarle toda la división a él.
Sobre los jobbers y midcarters, bueno, bien es sabido que la UE tiene mucho talento desaprovechado, así que hay de dónde elegir. Nombres como R-Truth, Kofi Kingston, El Miz, Dolph Ziggler o incluso jobbers como Zack Ryder y Heath Slater, podrían ser vistos atacando al campeón en backstage o siendo alguno de ellos el campeón. Si sé que no es el mejor push posible, pero piénsenlo, es mejor que dejarlos vegetando. En cuanto a midcarters más importantes, pero igual de desaprovechados, tenemos nombres como Antonio Cesaro, Christian o Jack Swagger. En el caso de luchadores de este tipo, no creo que ganen el título muchas veces, pero tampoco serían reinados cortos, como ya ejemplifique con el Undertaker. Seguro el título estaría en medio de algún feudo con otro luchador a su altura o que en defecto tiene peso como extremista. Teniendo un reinado con buenas defensas y culminándolo quizás por alguna interferencia de alguien con quien tiene un feudo, el cual trascendería el campeonato dejándolo de lado, pero no sin darle buen peso durante su reinado. Por otro lado tenemos a los bultos, Ryback, el gran Khali o Rusev por ejemplo. Derechamente no creo que ganarían el campeonato. De por sí los luchadores bultos o monsters o como les prefieran llamar, no eran frecuentemente vistos tras el título hardcore, aunque sí hay ejemplos como Kane o el Big Show, pero de por sí sus reinados no resaltan mucho. A diferencia de lo que ocurriría con los midcarters, el reinado de un luchador monster tendría el mismo ciclo que les hemos visto a luchadores de este tipo ya tantas veces. Debuta, empieza su reino del terror, destrozando a todo aquel que se le cruce por delante, mostrándose como el más dominante, hasta que llegue alguien a su altura que le da problemas y que al final lo derrota, acabando con su superioridad y perdiendo su push, convirtiéndose en un bulto. Y si no me creen, pregúntenselo a Ryback. Con un reinado hardcore sería más o menos lo mismo, gana el título, da lo mismo contra quién, pasa a todo lo que ya dije y al final pierde el título de manera vergonzosa, ante alguien notoriamente más débil que él, muy posiblemente por la interferencia de algún enemigo suyo. Otra diferencia con los midcarters, sería que estos dejarían el título muy posiblemente para recibir un push o un feudo, en cambio los bultos perderían el título y su push con él. Además de todo eso, a los bultos no suele irles bien en luchas sin descalificación y menos si ya tienen una derrota que significa menos push. Y si a esto le sumamos que les cuesta moverse y sus movimientos suelen ser pobres y solo basados en su fuerza bruta exagerada, significaría luchas muy aburridas, de un reinado muy aburrido. En cuanto a las divas, pues como ya dije anteriormente no fueron muy importantes en el pasado del campeonato hardcore, todas tuvieron reinados de minutos y presiento que eso no sería diferente. Por lo que cualquiera de las actuales podría ganarlo. Eso sí, no creo que sus reinados tengan un final como el que tuvo el de Trish Stratus. Recuerden que estamos en la era PG y no creo que Vince permita ver spots que consten de un hombre golpeando a una mujer. Sí, ya sé que todo es falso y coreografiado, pero está más que claro que no lo permitirían, a menos que quieran reforzar a un rudo en su papel de malo. Otro punto que quiero tocar es, el storyline del título mismo. Como ya establecimos, la división hardcore estaría compuesta por luchadores que no son tomados tanto en cuenta por los creativos, de por sí no les dan buenas historias y a muchos los ponen de rellenos. Los feudos que envuelven al campeonato son relativamente fáciles de hacer, el campeón es atacado por alguien, da lo mismo dónde estaba o qué estaba haciendo, lo más posible es que pierde el título, y quien se lo quitó muy posiblemente también lo va a perder y eso se puede repetir varias veces en el evento, hasta que el campeón recupere su título y escape o que alguien más se quede con el título y también escape solo para empezar un mini feudo en torno al campeonato. Con tantos luchadores desaprovechados tendríamos mucho de dónde elegir a la hora de las interferencias y los ataques por la espalda, habría variedad, algo que la empresa ha perdido y que no le haría mal recuperar. Pero aún así esto presenta un problema, la experiencia en luchas violentas. Pregúntense esto: ¿cuántas veces hemos visto a Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Wade Barrett, Zack Ryder o Antonio Cesaro, por nombrar a algunos de muchos, en luchas extremas? Si sé lo que van a decir, que con la regla 24/7 muchas de las luchas constaban de un golpe sorpresivo al campeón, cobertura y tenemos nuevo campeón, así que no importa mucho. Si eso lo tengo más que claro, pero piensen, de los luchadores actualmente desaprovechados por la empresa, ¿cuántos y quiénes creen que se podrían desempeñar bien como extremistas?
En mi opinión, si bien muchos desaprovechados del roster tienen la calidad más no el push que se merecen, como César o Kingston, y hay otros que si les dan la oportunidad podrían sorprendernos en el ring, como Justin Gabriel o Cody Rhodes, a la gran mayoría, incluyendo los que ya he mencionado, no los veo teniendo luchas hardcore regularmente, no porque crea que no se la pueden con luchas de ese tipo, solo siento que a muchos no les queda el adjetivo de extremista. El último punto que quiero tocar es la violencia misma del campeonato, como su nombre lo indica, se trata de un título ligado a la lucha violenta y que por ende no es posible que lo defiendan en luchas normales, pero nuevamente me permito recordarles que estamos en la era PG, la cual se ha caracterizado por desligarse cada vez más de las luchas sin descalificación, las cuales se han ido concentrando en luchas de escaleras o en el evento Extreme Rules, que cada vez tiene menos de extremo. Si bien el título podría defenderse en luchas sin descalificación, no creo que lleguen a ser tan extremas o violentas como lo eran antes. Recordemos que Vince teme que hayan lesiones o que las asociaciones de padres reclamen que les están envenenando la mente a los niños. Si ya le dieron problemas en el pasado, no sería raro que se los dieran ahora. Esto traería como resultado luchas hardcore no tan hardcore, sin que recurran tanto a las armas y obviamente sin sangre. Mi conclusión final. La reactivación del campeonato hardcore no significaría necesariamente una mejora, en primero y más obvio la era PG no le dejaría que tuviera toda la violencia que lo caracterizó, dejándolo como una versión sin mucho valor del campeonato intercontinental, al no tener nada que lo caracterice por sobre los otros campeonatos. La era PG se ha consolidado como sinónimo de sin violencia y no creo que eso cambie en mucho tiempo más, pero aquí hago un paréntesis, además de menos violencia también tenemos storyline malos y mucho talento desaprovechado. Muchas veces hay quienes creen que estas cosas van necesariamente de la mano, una buena lucha no necesariamente necesita ser violenta, extrema o callejera para ser buena, también influye la calidad luchística de sus participantes y el correcto manejo de estos. Aun si el campeonato hardcore reviviera con toda la violencia de la era de la actitud o mínimo la de la rulesa agresión, no significaría una mejora importante si los talentos siguen siendo desaprovechados. Bueno, eso ha sido todo, disculpen si el video me quedó un poco largo pero es que lo hice apurado. Si tienes alguna opinión sobre el tema, te invito a comentarla. Se despide de ustedes José Mordecai.